Bueno, no, para nosotros desde Antioquia, pues naturalmente es un gusto trabajar este tema, pues también un gusto saludar a Giovanni. Giovanni, mucho gusto. Es un placer tenerlo por acá en este foro en el que vamos a tener esta discusión. Seguramente sus aportes van a ser supremamente buenos. No, pues Luis, como tú lo decías, naturalmente este tema de las vías, ¿cierto? De las vías principales, los grandes túneles que tenemos, los grandes puentes, pero también las vías terciarias, es fundamental para una región como Antioquia. Giovanni, ¿usted conoce de pronto Antioquia? Y sí, la conozco muy bien y de hecho estamos trabajando en varios proyectos importantes del departamento. En este momento estamos desarrollando los estudios de prefactibilidad del corredor ferroviario Medellín-Urabá, para solo poner un ejemplo. Entonces, sí hay un Fantástico. amplio conocimiento del departamento y de Y la sobre región. todo de lo que es nuestra geografía, ¿cierto? Lo que son las vías terciarias acá es un reto gigantesco. Acá, yo recuerdo que hace no más 30 años yo tenía que ir a Jardín, no sé si conoce Jardín en el suroeste, Sí, allá fue la una vía vez. era completamente, pues, destapada, o sea, no era ni siquiera una vía secundaria, era una vía ni terciaria, pensaría yo, era terrible. Y ya eso todo está pavimentado, un gran esfuerzo en pavimentar estas vías importantes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el gobierno nacional ha visto la necesidad de lograr una mejor conectividad de las regiones con los grandes centros de producción en el país y ha generado un programa bastante intensivo de mejoramiento de la red terciaria, de tal manera que pues, los tiempos de viaje, los costos de operación disminuyan y de esa manera pues, sea más atractivo para todo este sector agroindustrial poder llevar sus productos a los grandes centros de producción. Entonces ya ahorita Ricardo nos contará con mayor detalle, pero evidentemente se nota, digamos, el avance que ha tenido el país en materia de red terciaria. Ingeniero, le Ahora, interrumpo antes de hacer la pregunta. Usted menciona el tema ferroviario. Yo creo que es un sueño en Colombia hablar de la red ferroviaria y cada vez lo siento más lejano. Pero usted menciona que están trabajando en estructuración de proyectos. Me gustaría que de pronto si nos puede comentar algo al respecto, ingeniero Infante. Sí, en realidad yo soy también un enamorado del sistema férreo. Yo creo que Colombia ha desaprovechado muchos años y una capacidad de infraestructura ya instalada que se utilizó a principios de siglo y que después se abandonó desafortunadamente. Pero recientemente se han, digamos, intensificado los trabajos para desarrollar algunos proyectos ferroviarios interesantes. El corredor La Dorada Chiriguana pues es un ejemplo del esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para recuperar este tipo de infraestructura y para ponerla funcional y que de verdad pues nos volvamos más competitivos en cuanto a comercio internacional se refiere. En el caso de Antioquia, yo creo que es el departamento que más está trabajando al respecto. Además del proyecto del tren Medellín-Urabá, también están trabajando en lo que se denomina el ferrocarril de Antioquia, que es un corredor de 3 tramos que atraviesa una parte, el área metropolitana del Valle de Aburrá, y luego pues se busca la conexión con Puerto Berrío y de esa manera lograr una conectividad de la región con la costa Caribe a través de la integración con el corredor La Dorada Chiriguaná. Entonces, se están haciendo cosas interesantes en materia de carga. No es fácil, son proyectos muy costosos, son proyectos que, pues, evidentemente, por lo que comentaba Roberto hace un rato, la topografía de nuestro país no ayuda, hace muy complejos este tipo de proyectos y poder salvar, pues, esas pendientes que tenemos de atravesar pues, las 3 cordilleras, pues hace que los proyectos, sobre todo, se vuelvan muy costosos, pero indudablemente se está trabajando y yo creo que en unos 4 o 5 años ya veremos materializado una red bastante importante de proyectos ferroviarios. Todavía va a faltar mucho y sobre todo asociado al cierre financiero de esos proyectos, insisto, por el alto costo que se genera. Pero yo soy muy optimista y pues afortunadamente en Calimayor hemos tenido oportunidad de trabajar en estos proyectos y hemos podido conocer de primera mano el esfuerzo que se está haciendo y las oportunidades que se identifican para fortalecer este modo de transporte en el país. pero Giovanni, le preguntaba que a propósito que usted menciona lo de las 3 etapas del ferrocarril aquí en Antioquia, yo recuerdo cuando estaban en la segunda etapa de Parques del Río había toda una discusión respecto a la pendiente que debía tener porque el tren en esa parte de la ciudad debía pasar subterráneo.
debe pasar por uno de los túneles y se dejó un espacio para ello. ¿Usted conoce sobre eso? Eso fue toda una problemática, fue de mucha discusión aquí en Medellín. Sí, de hecho todavía hay discusiones y dentro del proceso de optimización de los costos de los proyectos y de poderlos hacer viables desde el punto de vista financiero, el proyecto del Tren del Río lo que está buscando es aprovechar de la mejor manera posible la infraestructura del metro de Medellín para bajar costos y de esa manera que se dé la viabilidad financiera para que el corredor cumpla con los tres objetivos que tiene, porque está planteado como un tren de pasajeros, pero también como un tren de carga y un tren especializado en manejo de residuos sólidos. Entonces, se está trabajando en eso, se ha avanzado mucho, ya la factibilidad de ese es el tramo 2, el tramo intermedio de todo el ferrocarril de Antioquia ya está lista y en estos momentos se están desarrollando los estudios de factibilidad del tramo 3, que es la conexión hacia Puerto Berrío. Entonces, eso, digamos, eso es lo que indica claramente es que sí es complejo, que hay temas técnicos que hay que resolver, pero el gran inconveniente es resolver el tema financiero. El Okay. costo, el costo de estos proyectos es muy alto y la verdad es que la ingeniería colombiana es lo bastante solvente para poder atender y resolver los problemas técnicos como el que usted menciona. Pero el gran problema no está ahí, desafortunadamente. El problema está en poder encontrar la estructura de proyecto que viabilice desde el punto de vista económico y financiero que se haga posible, porque se ha demostrado que la viabilidad, digamos, desde lo social y desde las ventajas competitivas que le puede generar o que le puede dar a los grandes generadores de carga al movilizar grandes volúmenes, pues es muy grande comparada Claro, con el modo carretero. claro. Entonces, insisto, yo sigo siendo, y porque estoy metido de lleno en esos proyectos, sigo siendo muy optimista en el futuro del ¿Qué transporte se pueda ferroviario. lograr? La integración de esos proyectos con las vías 4G, que por ejemplo hacia el puerto de Urabá también se tienen en este momento todos esos proyectos del sistema de conexión hacia el Cauca, pero desde la parte inferior, ¿cierto? Que pasa rodeando todo el Cauca directamente hacia Santa Fe de Antioquia y desde ahí hacia Urabá. ¿Cómo será esa complementación? ¿O serán simplemente dos sistemas complementarios? ¿O Sí, está eso es lo que contemplado se como un busca. modelo? Lo que se busca es eso, que haya en verdad un sistema intermodal en Colombia. Los proyectos de Pacífico 1 y Pacífico 2 pues están andando, están en pleno proceso de construcción y la Ujú. conectividad del área metropolitana con el puerto de Urabá a través de esas dos concesiones viales pues va a ser muy pronto una realidad. Ahí está el túnel más grande que va a tener Colombia como parte de esos proyectos. El del Y Toyo. lo que se busca con el proyecto, el del Toyo, exactamente. Y lo que se busca con el proyecto ferroviario es poder, primero, pues que cada modo atienda el tipo de producto que mejor se acomoda a las condiciones de cada uno de los dos transportes. Los grandes volúmenes de carga, pues en el modo ferroviario, y ya la carga, no solamente local, sino también de importación y exportación, que sea viable desarrollar o llevar a través del modo carretero, que por sus volúmenes las empresas pues no les sea conveniente el modo ferroviario, pues también tienen Ok. esa alternativa. Y yo creo que eso es lo más importante de estos proyectos, que en verdad se genere una red de transporte multimodal en el país, que los dueños de las mercancías pues tengan la oportunidad de escoger entre diferentes alternativas. También está el proyecto del mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena, por ejemplo, que también va paralelo a la Ruta del Sol y va paralelo al corredor ferroviario. Esto no significa que obviamente están compitiendo, pero lo que estamos o lo que se está buscando es que existan las condiciones para que en el análisis costo-beneficio pues se escoja la mejor opción de transporte de acuerdo con las características de la carga y de acuerdo con los volúmenes que deseen manejar o que se requiera manejar. Entonces, digamos, esa es la relación entre los dos modos y crear unos centros logísticos en los cuales esa intermodalidad pues sea viable, sea eficiente, sea económicamente rentable y se pueda desarrollar de la manera técnica más viable posible. Esos puertos logísticos corresponden a lo que llaman los puertos secos.
O sea, como Sí, puertos donde llegan muchos modos de transporte y se genera ese intercambio de mercancías. sí, sí, de hecho ahorita hay un proyecto, se acaba de sacar una licitación por parte de Findeter, Sí, de CAF, perdón, de CAF, no fue Findeter, sino fue CAF, para desarrollar un puerto de estos en Barranca Bermeja. También está una plataforma logística en el eje cafetero y todo esto pensado en la intermodalidad, ¿no? En que en esos puntos confluyan los diferentes modos de transporte, sea mejor distribuido los productos a lo largo del país, que sea mucho más eficiente la estructura de costo, la estructura tarifaria y pues a partir del desarrollo de toda esta infraestructura es que eso va a ser viable. la idea de la conferencia de hoy era orientarnos mucho en el tema del desarrollo, sobre Ujú. todo pues que muchas veces dentro de la ingeniería son cuestionados los proyectos por el impacto que tienen en las comunidades, muchas veces respecto al tema de los impactos negativos, naturalmente las carreteras, las vías 4G, las vías ferroviarias pues interrumpen de alguna manera pues los corredores naturales de estos sectores, pero definitivamente traen mucho desarrollo. Es decir, en las regiones donde se ubiquen estos puertos logísticos que usted menciona, estos espacios de interconexión, pues seguramente se desarrollará mucho, pues se generará riqueza alrededor de esos espacios. Habrá nuevas industrializaciones, pues donde puedan llegar nuevas empresas y demás. ¿Usted qué opina respecto a esa parte del desarrollo que se llega con ese ferrocarril? Es que eso es una ilusión en Antioquia hace muchos años, que le cuento, pues dentro del departamento también se menciona un poco como el golpe que representó Hidroituango frente a los dineros que se tenían pensados para esa financiación del ferrocarril, ¿cierto? Pero definitivamente son inversiones que se requieren para el desarrollo. Sí, indudablemente. Y sí conozco bien digamos, parte de por qué tocó repensar el proyecto del ferrocarril de Antioquia. Es porque una parte importante de los recursos que se tenían previstos para el financiamiento de esa obra provenían de la operación de Hidroituango y pues ante la situación que se está dando, pues esa plata ya no se tiene y hubo la necesidad, pues está la entidad, la promotora del ferrocarril de Antioquia en la necesidad junto con sus consultores, de repensar el proyecto y de mirar a partir de qué estructura se hace viable financieramente. Pero los proyectos son eso, son desarrollo. En un mundo globalizado, en un mundo donde la competencia es tan fuerte, pues la única manera de poder ser competitivo, de poder generar un esquema de comercialización que sea viable para el país y que genere riqueza, que genere mejoramiento económico, es a través del desarrollo de la infraestructura. Si no se tienen los modos de transporte suficientes y necesarios para el transporte de las mercancías, pues esto, competir va a ser inviable, Sí. porque los costos pues, van a ser muy altos pues con otros países que tienen infraestructuras de transporte mucho más desarrolladas. Y no solamente hablamos de Europa y de Estados Unidos, hablamos de algunos países latinoamericanos que le han apostado mucho al desarrollo de la infraestructura. Ustedes saben que Calimayor es una empresa mexicana. Yo tuve la oportunidad de vivir 10 años en México, de trabajar allá en diferentes tipos de proyectos y allá le han apostado desde hace muchísimos años al desarrollo de infraestructura, el desarrollo de la red de carretera, de las concesiones viales, pues es de hace más de 30 años y con unos proyectos de carreteros de altas especificaciones para conectar pues todo el país y acompañado con un desarrollo un poco menos robusto que el carretero, pero en el tema ferroviario también han avanzado de manera importante. Entonces, si el país no le apuesta al desarrollo la infraestructura de transporte, y no solamente pensando en los grandes proyectos, lo que hablábamos hace un rato y de lo que seguramente nos hablará Ricardo más adelante, si no logramos que los pequeños centros de producción se conecten con Mm. los medianos o grandes, a través de una red terciaria que esté en mejores condiciones, en mucho mejores condiciones que las que está el día de hoy, pues la inviabilidad económica está dada. O sea, es imposible que alguien pueda sacar sus productos con tiempos de viaje como los que se mencionaban hace un rato y que han sido, digamos, la tendencia histórica de nuestro país.
Entonces, desde el proyecto más pequeño, que es pavimentar una vía que conecta un municipio de 5.000, 10.000 habitantes con la capital del departamento, hasta desarrollar estos grandes proyectos como los que estamos hablando, que ya son proyectos de impacto nacional, pues todo es desarrollo económico y evidentemente pues que se generan algunas situaciones que son complejas de resolver. Hay temas ambientales muy, muy, muy duros. El proyecto del Tren Claro. de Urabá, por ejemplo, pues atraviesa unas zonas muy complejas desde lo ambiental, de resolver todo el cañón del Darién, el nudo de Es Paramillo. verdad, allí precisamente muchos los ambientalistas cuestionan el hecho de irrumpir en la mitad de algo que no debe irrumpirse, ¿cierto? Y que corte ese corredor biológico entre especies. Sí, sí, y es una realidad que los proyectos, pues cada día, pues tienen más retos a nivel de desarrollo técnico para poder salvar esas situaciones. No significa que no se pueda hacer nada, no significa que no haya solución, no significa que sea inviable, digamos, un proyecto porque atraviesa por un sistema o por un ecosistema que hay que cuidar. Digamos, poder mitigar los impactos ambientales es parte importante del trabajo que se desarrolla en la consultoría, en el desarrollo de los proyectos en las diferentes etapas, desde la prefactibilidad, como es el caso que estamos evaluando ahorita en el Tren de Urabá, se está resolviendo y se está pensando cómo atender esta situación del componente ambiental, que muchas veces se ve como burocracia o muchas veces se ve como un freno o como la razón de no poder desarrollar los proyectos, pero es que es Sí, una realidad. También tenemos que defender el medio ambiente, es parte claro. de nuestra riqueza, es parte de la sostenibilidad de los proyectos, que es uno de los temas más importantes de los que tenemos que concientizar a los estudiantes de ingeniería y a todos los que estamos, digamos, en el desarrollo de proyectos. Y es que los proyectos tienen que atender las necesidades de hoy, pero no podemos descuidar las necesidades que tendrán en el mañana nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Entonces, de eso, pues digamos, a eso se refiere la sostenibilidad. Y desde el punto de vista técnico hay maneras de resolver esos problemas, de resolver esas situaciones. No es fácil, es costoso, es complejo, pero digamos también en medio de la capacidad técnica de nuestros profesionales es posible llegar a soluciones que a las soluciones óptimas, digamos, a las soluciones más óptimas posibles que atiendan el componente ambiental, el componente económico, el componente financiero y que sean una infraestructura que realmente esté logrando el objetivo de poder conectar los puntos de desarrollo, los puntos de producción con los puntos de recepción de las mercancías y en este caso hablando de grandes proyectos de infraestructura, pues poder conectar con nuestros puertos y de esa manera garantizar un flujo de comercio exterior que soporte las necesidades económicas de nuestro país. Claro. No, Giovanni, yo le hago una invitación. Es que aquí hemos puesto muchos temas ya dentro de la mesa, Hola. pero ya hemos mencionado en la discusión con usted muchos temas respecto al desarrollo, al tema ambiental, ¿cierto? A la necesidad de conectar estos grandes centros y sobre todo en el tema de las vías terciarias, que era el objeto de esta discusión, esa necesidad de tener esa infraestructura, porque si no nuestra economía va necesariamente a ser inviable. Ahorita pues hay bastante, digamos, discusión respecto al túnel este de la línea, que solamente iba a ser desde la parte de llevar la carga desde Buenaventura hacia Bogotá, hacia el interior del país, pero en dirección contraria, que pues en algunas columnas dicen que va a quebrar el país porque no va a abaratar la importación, pero no la exportación. Yo quisiera, sin embargo, dentro de todos los temas que hemos puesto acá, si a usted le parece, y mientras llega la persona del Envías, Simón, tú que estás aquí de pronto, ya tenemos en este momento 39 participantes dentro de esta reunión que tenemos. Si abrimos de pronto las preguntas a ellos, si alguien quiere como comentar algo y abrimos una discusión, mientras tanto, que sería muy interesante ya en los puntos que hemos puesto, si alguien quisiera como comentar algo, dar su opinión, hacer una pregunta, tenemos una persona bastante conocedora del tema de vías y yo creo que podríamos hacerlo. Simón, de pronto tú nos puedes colaborar con eso. Señor, el que esté interesado en hacer alguna pregunta, me levanta la mano y yo le doy la opción de hablar. Si nosotros no los vemos aquí, tú eres el que los ves en asistente, entonces tú por favor Sí, nos ayudas con eso. sí, señor. Giovanni, ¿está usted de acuerdo?
Abrimos la Sí, claro que discusión. sí, Alguna de estas personas por tendrá todo supuesto, el interés en comentar su punto de vista y nosotros los totalmente. atendemos. Yo no sé mucho de Siempre se vías, va, pero lo apoyo mucho a usted en lo que diga. no, siempre es muy importante conocer otras opiniones y otros puntos de vista. Eso es lo que enriquece las discusiones y en lo que hablábamos hace un rato de poder resolver los proyectos o los problemas que nos presenta la ingeniería día a día y hacer los proyectos más óptimos posibles. En estas lluvias de ideas y en esas discusiones es que se generan las soluciones más viables. No, no siempre alguien tiene la razón, siempre hay diferentes puntos de vista y cada punto de vista tiene un enfoque que es muy válido en lo que, digamos, sobre todo en lo que nosotros hacemos y nosotros en Cali Mayor, que es poder plantear las soluciones más óptimas que se requieran para los proyectos de infraestructura de transporte en las consultorías y en los estudios que desarrollamos a lo largo del continente americano. Bueno, también Muy tenemos buenas por aquí a noches, Sonia. Giovanni. Adelante, Sonia, buenas noches. Buenas noches. Giovanni, Buenas noches. mucho gusto, me alegra mucho verlo. Soy Sonia Díaz de la UPTC. Hola Eh, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien. En este evento hemos hablado de las competencias que se deben desarrollar en los futuros profesionales de ingeniería. Y con esa experiencia que ha tenido, sobre todo con los problemas que ha tenido que enfrentar, ¿qué competencias considera que son básicas o que necesitaríamos fortalecer en nuestros estudiantes? Sí, mucho gusto saludarla, Sonia. Hace rato que no nos vemos. Pues son varias y yo, dentro de lo que ha sido mi experiencia profesional, que pues, ya es de 22 años, casi 23, toda desarrollada en Calimayor y con la oportunidad de trabajar en varios países, yo creo que hay un tema en el cual no se trabaja mucho en las universidades y es el liderazgo. Y muchas de las universidades, y enfatizo esto, en las universidades públicas se trabaja muchísimo en el componente o en el área técnica, en formar profesionales con muy buenos conocimientos y con muy buena capacidad técnica, pero indudablemente la capacidad de liderar, de toma de decisiones, de administrar y gestionar grupos de trabajo, de poder desarrollar, digamos, relaciones de alto nivel que permitan, digamos, al profesional proponerle a quien debe proponerse los proyectos, pues esa parte creo que no ha sido tan bien desarrollada es un área en la cual considero yo que las universidades deben profundizar de manera importante. Esa es para mí, desde mi punto de vista y desde lo que es el desarrollo de la ingeniería, el área de oportunidad pues más importante que se tiene. Y de lo que, digamos, de lo que se está haciendo hoy en día, nosotros dentro de nuestro trabajo pues parte de lo que esperaba o espero todavía, no sé si Ricardo se vaya a poder conectar. Otra cosa que es muy importante es el manejo de grandes volúmenes de información para poder mejorar la toma de decisiones. El avance de Big Data, el avance del generar sistemas y de generar plataformas que reciban información que a diario se está generando de muchas maneras la información de la telefonía celular, la información de los centros de operación de los sistemas de transporte público, de los centros de control, la información de velocidad, la información de los volúmenes vehiculares que se transitan por las carreteras colombianas y que se toman a través de las casetas de peaje o de las estaciones de conteo de limpias. Todo eso va generando un cúmulo grandísimo de información que no se aprovecha, que no se optimiza y que digamos, está trabajando muy incipientemente en que nuestros profesionales y nuestros ingenieros puedan generar los desarrollos propios, los desarrollos tecnológicos que permitan que todo ese volumen de información sea mucho mejor utilizado en la toma de decisiones. Gran parte del trabajo que se desarrolla en la ingeniería hoy en día todavía es muy artesanal,
muy manual, muy como nos tocó a nosotros hace muchos años. Y pues el mundo ya se ha desarrollado tecnológicamente de tal manera que se permita el uso o que se posibilite más bien el uso de todas estas herramientas para que la parte o las etapas de desarrollo de proyecto que tienen que ver con generar los datos que nos van a permitir hacer los análisis, pues se disminuyan esos tiempos y que la mayor parte del tiempo posible de desarrollo de los proyectos se utilice en pensar las soluciones, en analizarlas, en diagnosticarlas, en socializarlas con las diferentes instancias, con los clientes, con la comunidad, con la comunidad de ingenieros, y de esa manera uno pueda llegar a soluciones mucho más fundamentadas, mucho más estructuradas y mucho más viables de implementar. Entonces, esos dos grandes temas, el tema del liderazgo y el tema del desarrollo y el aprovechamiento de la información para enriquecer la toma de decisiones, creo que son las áreas de oportunidad más importantes en las cuales se tiene que trabajar en las facultades de ingeniería para la formación de nuestros ingenieros. Ricardo, muy buenas tardes. Estábamos aquí muy expectantes de poderlo conocer y encontrarnos aquí dentro de este panel. Veníamos hablando principalmente con Giovanni el tema de las vías terciarias, el desarrollo, haciendo mucho énfasis, según el trabajo que se ha tenido a lo largo de este evento de ACOFI, en el tema del desarrollo, o sea, que la importancia de entender el cómo la ingeniería, si bien hay afectaciones a nivel de comunidad, a nivel de las regiones, de las personas donde están las obras de ingeniería, son importantes para lograr ese desarrollo. Y precisamente hacía Giovanni un énfasis muy importante en el tema de esas vías terciarias. Si nosotros no logramos que esas vías pequeñitas donde está el productor allá de panela, de caña, de cualquiera de esos productos, logre tener esa vía para sacar los productos a los grandes centros de acopio en los municipios y de ahí a los puertos y a la exportación lo que corresponda, pues nunca vamos a poder hacer que despegue la economía, sobre todo esa dependencia del tema rural que tenemos a nivel de los pequeños productores. Entonces, allí íbamos en eso. También nos contaba Giovanni sobre su experiencia, que lo conocía usted, por allí se conectó también Sonia, que también creo que es conocida de los tres. Entonces, aquí había como una especie de charla de amigos muy buena. Entonces, Ricardo, bienvenido. Yo creo que no alcanzamos a proyectar ya lo que usted trae, pero estamos muy expectantes de lo que usted nos pueda aportar desde su conocimiento. Gracias, Roberto. Muchísimos a todos y a todos los que nos escuchan acá. Sí, en vías terciarias, la situación del país y lo que Colombia venía desarrollando en muchos años, después de haber terminado, de haberse acabado caminos vecinales, que fue en su momento esa entidad que manejó todas las vías rurales de este país, y eso estamos hablando del 91, esta entidad la terminaron y pasaron al Invías la responsabilidad de vías terciarias en 27.000 kilómetros y aproximadamente 130.000 se lo pasaron a los municipios. Entonces estamos hablando que en el orden casi de 150.000 kilómetros en vías terciarias, de acuerdo a un análisis que hicieron en el año 2011 el Departamento Nacional de Planeación e Invías, mencionaron dentro de este estudio que las vías de nuestro país rurales son aproximadamente 150.000. Pero, ¿qué nos hemos encontrado en los últimos años? Es que al no contar con una georreferenciación real de estas vías terciarias, este dato puede ser superior a los 150.000 kilómetros. Eso por un lado. En vías terciarias en Colombia, después de la entrega de caminos vecinales, se han desarrollado 2 programas para atender vías terciarias, cuando ya las tiene el Invías. El PIR, un programa en el año 2009, que a los municipios les entregó de 100 millones, de entre 100 y 150 millones a todos los municipios para que hicieran mantenimiento. Luego, en el año 2012, se desarrolló un programa que era Caminos para la Prosperidad, pero un programa donde le llegaron únicamente a 270 municipios con inversiones muy puntuales, 2, 3 kilómetros, en su momento obras de arte, puentes, concretos rígidos y asfaltos. Luego vamos el Invías durante ese tiempo, después del 2014 hasta el 2018, la asignación de recursos fue casi mínima, casi nula.
eh, llegando a 4.000 kilómetros, a 4.000 millones de pesos únicamente en los últimos años. En el 2019, cuando se empieza a estructurar, empezamos a revisar cómo está todo el componente, porque únicamente, no es únicamente el tema de los recursos, la problemática que tenía nuestro país en tema de vías terciarias. Entonces, el primer problema con el que nos encontramos es ese tema que el INVIAS únicamente pueda atender esos 27.000 kilómetros y esos otros 130.000 los municipios, pero 130.000 kilómetros sin recursos todos los municipios. Entonces, en los eventos que la entidad, el Estado sacara un programa, únicamente los alcaldes podían presentar proyectos hacia estos 27.000 kilómetros. Entonces, los otros 130.000 kilómetros se quedaban siempre abandonados y durante mucho tiempo pues estuvieron al abandono o ni siquiera eso, ni siquiera las posibilidades de que los municipios pudiesen presentar proyectos al Estado. Entonces se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo en el cual, el 103, en el cual el Estado puede destinar recursos al programa Colombia Rural, programa que, ya lo voy a explicar muy rápidamente, programa que todos los municipios pueden postular vías que sean del INVIAS o que sean de los municipios o que sean departamentales. Porque ¿qué se logró evidenciar? Que muchas de las vías que están en los municipios son corredores productivos que están a cargo de los municipios sin poder ellos presentar proyectos. Entonces, después de esto, de solucionar ese primer problema, empezamos a mirar otro. Otro problema que se tenía es el tema de las fuentes de materiales. Todos los alcaldes necesitan material, recebo para hacerle mantenimiento a sus vías. Entonces nos encontramos que los entes territoriales tienen, en su momento tenían, una reglamentación de tal forma que los términos de referencia para presentar estos proyectos eran los mismos que tenía que entregar una empresa, a lo cual los alcaldes o los entes territoriales no pueden cumplir, no tienen cómo cumplir estos términos, no facilitándoles que la Agencia Nacional Minera ni las corporaciones ambientales en cada departamento les pudiese facilitar esta autorización temporal. Entonces, también se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 118 que nos faculta para que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte y el INVIAS empecemos a trabajar en unos términos, y de estos términos salió una resolución del Ministerio de Medio Ambiente en el cual coloca ya unos términos de 2 meses para que los municipios puedan adelantar estas autorizaciones temporales y de esta forma tener materiales para el mantenimiento periódico. Otro tema, otro problema gigante que teníamos es el tema ya dentro del instituto en las especificaciones técnicas que se tenían para la atención de las vías terciarias. Entonces, para la atención de las vías terciarias, el INVIAS tenía especificaciones desde el año 2009 en diferentes condiciones, una para muros, en el 2017 se adelantó una resolución para placahuellas, se tenía otra para obras de drenaje del 2014, se tenía otra para presupuestos, y así pasaba en el instituto que se tenía una complejidad, nosotros mismos llevábamos a que los entes territoriales a confundirlos para que ellos puedan presentar sus proyectos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el instituto? Creamos una cartilla de vías rurales que nos sirva para vías terciarias, que nos sirva para que los municipios puedan adelantar con esta cartilla la estructuración, y de esa misma forma el INVIAS como entidad rectora pueda reglamentar cuáles son las características para las vías terciarias. ¿Qué pasaba? Al no tener esto claro para las vías terciarias, los formuladores de proyectos, los secretarios de planeación, los secretarios de infraestructura de un municipio muy alejado, ellos descargaban estas resoluciones con las que contaba el INVIAS para vías nacionales, y entonces nos encontrábamos con obras muy complejas de drenaje que se utilizan dadas las características del tránsito y desarrolladas para las vías nacionales en vías terciarias.
Entonces, de esa forma, era como de pronto nosotros no optimizábamos los recursos y en una vía terciaria, dada las condiciones geométricas y dado el tránsito también, pues resulta que los recursos los podemos optimizar y nosotros podemos generar unas especificaciones y unas normas claras únicamente para las vías terciarias de nuestro país. De esta forma empezamos a crear esta cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, la cual el Instituto Nacional de Vías hace un mes hizo la socialización y en este momento está para observaciones por parte de toda la comunidad en general. Y de esta forma, esta cartilla, nosotros poder presentar proyectos, no solamente para los recursos propios de la nación, sino para los recursos hoy que se están presentando de cooperación internacional en varias partes y de esta forma mostrar que podemos nosotros como Instituto Nacional de Vías dar una directriz clara hacia toda la ingeniería del país a la hora de presentar proyectos en vías rurales del país. Otro tema Perdón, Ricardo, importantísimo. permítame, yo aclaro una cosa. Entonces, si le entiendo, la complejidad que tenían todos esos alcaldes en las vías terciarias no era solamente la adquisición de los recursos, que si bien eran difícil, también era mucha complejidad en esa normatividad, ¿cierto? Es decir, mucha Así, dispersión en las reglamentaciones, etcétera. O sea, tenían que leerse una cartilla para una vía como las que desarrolla Giovanni, así grandes y complejas, para poder pavimentar un pequeño pedazo de una vía terciaria. así es, sí señor. Entonces, eso pasaba y el INVIAS durante 20 años fue sacando especificaciones, resoluciones y no aclaró en muchos casos unas condiciones mínimas para las vías terciarias dependiendo si es la Orinoquía, si es zona montañosa, si es la costa atlántica. Entonces, eso es lo que nosotros con estas cartillas que estamos sacando en este momento llevamos a que los alcaldes y los ingenieros, sobre todo, esto uno lo debe hacer más por los ingenieros que están en territorio, por la ingeniería que está en Nariño, en Chocó, en la costa, que no tienen la facilidad de eh, ir al Instituto Nacional de Vías, ir donde los ingenieros del INVIAS, preguntar. Hoy en esta etapa que nos encontramos nosotros, y más en esta era digital y con sus inconvenientes que tenemos de pronto, pero tenemos la facilidad de tener a todos los secretarios de infraestructura, ya hemos hecho varias reuniones del país en una sola reunión explicándoles estas cartillas, cuando antes los ingenieros postulaban sus proyectos dependiendo el análisis que ellos desarrollaban en la región y eso llevaba a que en vías terciarias presentaran proyectos de asfaltos por 2.000 millones de pesos un kilómetro, de placahuellas por 1.500 millones de pesos un kilómetro, sin tener en cuenta muchas características. Otro, se crean unas cartillas de mantenimiento rutinario también, porque el programa como tal, Colombia Rural, se desarrolla con 3 enfoques técnicos. Uno es que los alcaldes puedan tener, este es como el tercer punto, ya pasando del tema de las cartillas, hay otro tema también para salir de lo técnico, el tema, se hace 3 ruedas de innovación, ahorita se va a hacer la cuarta, donde se está permitiendo en la empresa privada y en otras partes, hoy se están utilizando nuevas tecnologías, se están utilizando coloidales, se están utilizando geoceldas, se vienen utilizando mejoramientos, se están utilizando asfaltitas, se están utilizando tratamientos superficiales. Y nosotros, en los proyectos que revisamos y que presentan los alcaldes, únicamente la solución que nos presentaban eran placahuellas de la resolución de 2017, llevando a esta resolución que el INVIAS tenía en el 2017, que ya la nueva resolución ya la revocó, llevaba a que un kilómetro de placahuella costara 1.500, 1.800 millones en la costa atlántica, cuando de pronto las consideraciones de presentar un proyecto en la costa, en una de estas tecnologías,
hacía que 1.500 millones no alcanzara para uno, sino pudiésemos nosotros, lo que hoy estamos haciendo, es hacer 3 o 4 kilómetros en otro tipo de intervención. Esas ruedas de innovación hoy están avanzando, se han presentado más de 187 productos, no solamente para estructuras de pavimento, sino para muros, para obras de estabilización, y de esa forma el Instituto Nacional de Vías está haciendo ahorita la reglamentación para lo mismo. Nos encontramos en los planes pilotos y en el seguimiento que la resolución contempla para poder sacar estas especificaciones técnicas. Otro punto, el cuarto, es, antes la destinación de recursos se hacía de manera 2.000 millones de pesos para 2 kilómetros en un corredor de 10, de 20 kilómetros, de manera continua. El programa Colombia Rural lo que busca es, uno, los municipios, primero seleccionamos unos corredores que fueran productivos, se hizo una matriz de evaluación con el Departamento Nacional de Planeación, el INVIAS y el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, donde se identificaron cuáles eran las variables para definir cuáles son los corredores más importantes en el país, los corredores rurales. Y eso, esta matriz nos los va ponderando. Esto llevando a que las alcaldías no nos postularan una vía de 2 kilómetros que en muchas ocasiones es lo que se busca cuando ellos pueden presentar los proyectos. Entonces el alcalde postula un proyecto, es el que más le conviene, el que va a la finca, el que le valoriza un predio. Entonces de esta forma lo que se busca es que las inversiones que se hagan sean sobre estos corredores productivos. A través de esta matriz se evaluaron estos corredores que postularon los alcaldes. Lo segundo que se acabó fue el tema de imprimir papel para presentar los proyectos. Se creó una plataforma que se llama Colombia Rural. En esa está, todos los secretarios de Planeación e Infraestructura entran y cargan la información, la georreferenciación, la descripción, todo está en una plataforma, de tal forma que luego al imprimirla, al generar nos va a generar el proyecto y el estado del corredor y las necesidades mismas de esta vía, generándonos un presupuesto al final. Entonces, eso es lo otro que acabamos, de estar imprimiendo los proyectos, de estar llevando los proyectos hasta Bogotá y radicarlos en Bogotá, sino que los proyectos ahora se radicarán bajo esa plataforma. Otro tema que cambia y que crea el programa es, si vamos a tener 2.000, 5.000 millones para un corredor, 1.000 millones, de 5 a 15, el promedio de los corredores terciarios en Colombia está entre 15 y 20 kilómetros. Hay corredores de 50, de 80, pero hay territorios como Quindío, Risaralda, Caldas, donde las vías terciarias hay de 1.5 hasta 5 kilómetros una vía terciaria. Entonces, ¿qué se hizo? Que el programa tuviera una estructuración técnica y que contemplara los 3 componentes principales, que son el mantenimiento periódico, el mantenimiento rutinario y el mejoramiento de la vía. Obras de mejoramiento, entonces que el convenio que se le hace al municipio contemplara obras de mejoramiento, entonces pensar que en el corredor primero tenemos que hacer las obras de drenaje, cunetas, pontones, puentes. Si nosotros logramos que estos corredores tengan este tipo de obras de arte que manejan el agua, nosotros podemos hacer que estos corredores ya se conviertan en corredores transitables. Luego, con ese mismo recurso pasa que muchos de estos corredores ya tienen las alcantarillas, entonces empezamos a instalar tratamientos superficiales, asfaltitas, dependiendo los tránsitos. Si ya hay vías terciarias, porque hay vías terciarias que hasta son vías concesionadas, hoy en día hay vías con unos tránsitos muy altos en vías terciarias, que ya son corredores tan importantes, que son vías que tienen unos tráficos altos, pero en su gran mayoría muchas de estas vías terciarias lo que tienen es los vehículos que llevan los productos por la mañana, los que recogen la leche, los que recogen los buses estudiantiles. En muchos casos son 10, 20, 30 vehículos diarios, lo máximo que pasa en uno de estos corredores. Entonces,
lo podemos atender con tratamientos superficiales, lo podemos hacer con un micropavimento, lo podemos hacer con un asfaltita, en aquellas regiones donde hay asfaltita, en Caldas, en La Dorada, en Risaralda, en Caquetá, en Boyacá. Entonces nosotros no podemos seguir, tenemos la asfaltita al lado, tenemos ya las resoluciones, tenemos las especificaciones, pero entonces estamos haciendo instalaciones, donde está la cal, regiones donde tenemos cal, hagamos estabilizaciones con suelo cemento, con cal, donde nosotros tenemos esas oportunidades de utilizar geoceldas porque el transporte de material, muchos de los proyectos en vías terciarias se están quedando en los transportes. Entonces en la Orinoquía no hay materiales que cumplan con las especificaciones, con el desgaste. Entonces paga uno 200, 250 kilómetros de transporte quedándose en los recursos en transporte y no invertidos en la vía. Entonces, en esos casos es donde hoy estamos haciendo obras con geoceldas que funcionan muy bien, con coloidales en sus momentos cuando funcionan, con sales, con muchos de estos productos hoy en día que nos permiten que estiremos y alarguemos la duración de estas vías terciarias. Hay otro tema importantísimo, ahí es ese. Si ya las condiciones nos dan para hacer asfaltos, estamos haciendo asfaltos. Si ya nos da para hacer concreto rígido, se hacen concreto rígido. Placahuellas o placahuellas. Otro de los cambios importantes que se vienen haciendo también dentro del instituto es el lograr que estos recursos de mejoramiento tengan su mantenimiento periódico. Entonces, dentro de los recursos que se le están asignando a los municipios, se está asignando un recurso para que los municipios puedan utilizar sus propios equipos y hacer el mejoramiento de las vías. Entonces, lo que es el perfilado y el cuneteo con maquinaria. Y también, la empresa que hoy en el país, y lo digo así, o digamos que la entidad que tiene hoy equipos en el país, el mayor número de equipos es el Ejército Nacional. La Jefatura de Ingenieros Militares tiene alrededor de 1.500 máquinas distribuidas en 17 batallones en este momento. Entonces, todos esos equipos necesitamos sacarlos y que hagan mantenimiento periódico. Entonces, se firmó un convenio con el Ejército para que ellos salgan a hacer mantenimiento periódico en sus vías que se encuentran cerca a estos batallones. De la misma forma se viene haciendo con las empresas privadas. Entonces está Socaña, que también lo está haciendo, Fedegan, que también lo está haciendo. En cada una de estas regiones nosotros venimos haciendo ese tipo de trabajos con las entidades, con los privados, para que ellos también apoyen en el mantenimiento de sus vías. Y el otro subprograma de Colombia Rural, que es Emprendedores Rurales, que es el mantenimiento rutinario, es llevar, hoy en Colombia funciona mucho, los administradores viales, las cooperativas de mantenimiento que tienen en este momento, la red nacional tiene estas cooperativas de mantenimiento periódico, las tienen en la red nacional, están prácticamente en los 10.000 kilómetros que tiene el Instituto Nacional de Vías para vías nacionales, pero no lo teníamos para las vías terciarias. Entonces creamos Emprendedores Rurales donde a los municipios les vamos a dar un recurso para que los alcaldes puedan contratar este mantenimiento rutinario a través de las juntas de acción comunal, en los casos donde hay asociaciones, comunidades indígenas, de las comunidades indígenas, y de esa misma forma lograr primero generar empleo rural en estas comunidades, generar empleo para los ingenieros de último semestre, ingeniería civil, ingeniería de transportes y vías, y de esta forma generar en todas las regiones del país las posibilidades para que los estudiantes de último semestre de ingeniería puedan participar ya en estas labores, siendo como los directores de estos emprendedores rurales. De esta misma forma, empezamos un tema muy importante dentro de las carreras, dentro de la formación profesional de todos los ingenieros, que es empezar ya conociendo la realidad de todas las regiones.
Sí, sí, mientras alguien del público pregunta, yo comentarle a Ricardo que hace un rato preguntaba a Sonia desde la Universidad de Tunja, de la UPTC, pues qué áreas de oportunidad se identificaban para la mejora de la formación de los ingenieros. Y pensando en este trabajo que usted está desarrollando en el INVIAS, en la red terciaria carretera del país, la pregunta es de los proyectos que a ustedes les llegan de las alcaldías, de las secretarías de obras o de planeación, ¿qué áreas de oportunidad identifica, digamos, de deficiencias técnicas que en el planteamiento y estructuración de esos proyectos que se puedan mejorar, que puedan desarrollar estos ingenieros que están en proceso de, digamos, de formación y de pronto entrar a la vida laboral, de tal manera que los proyectos sean mucho mejor estructurados y que los recursos que se tienen disponibles pues lleguen a donde tienen que llegar en función de la presentación de unos muy buenos proyectos? Así es, sí, eso es lo que estamos buscando en este momento con emprendedores. Hay dos programas que tiene el INVIAS, Emprendedores Rurales y Campamentos Viales. Campamentos Viales es un programa también del instituto dirigido a los estudiantes de último semestre, donde estamos haciendo que los alcaldes vinculen a los ingenieros. Hoy ya se viene trabajando en el Meta con la Universidad del Meta en unas pruebas en Puerto López, donde los ingenieros de último semestre con unos equipos hoy existen ya unos equipos para caracterización de las vías, que es algo que tenemos de urgencia. El país necesita adelantar, saber cómo están las condiciones reales de nuestras vías terciarias. Entonces ya empezamos campamentos viales, donde las universidades nos escriben a nosotros, al INVIAS, nos solicitan cuántos ingenieros, cuántos profesionales están disponibles y quieren participar, tanto de emprendedores rurales como de campamentos viales. Y de esa forma nosotros hacemos que los alcaldes los vinculen a ellos, les den la oportunidad a estos estudiantes, les apoyen con el auxilio de transporte, auxilio de alimentación. En algunos casos se está logrando que los alcaldes los apoyen en el tema de seguridad social también. Y de esta misma forma, estos estudiantes nosotros los formamos para que sean parte de como un equipo gigantesco del INVIAS ante los municipios para que acompañen a los secretarios de infraestructura, en muchos casos, los secretarios de planeación e infraestructura en los municipios de Chocó, en los municipios del Cauca, en Nariño, sobre todo en estos tres departamentos, un mismo ingeniero hace las funciones de servicios públicos, planeación e infraestructura. Eso hemos identificado. Entonces, es de ahí donde la importancia que desde el INVIA nosotros los acompañemos para esos dos proyectos. Uno, en la estructuración de los proyectos de vías terciarias, en el seguimiento de los emprendedores rurales. El de los emprendedores rurales ya está más ligado al que ya está terminando materias, al que ya está terminando y sea su primera oportunidad laboral, porque los emprendedores o el mantenimiento rutinario ya es una tarea directa en campo. Y el otro sí está dirigido más hacia los del noveno y décimo semestre de las facultades de ingeniería, para que puedan acceder a ese. Yo empecé mi vida profesional siendo pasante del Instituto Nacional de Vías. Mi vida empezó con una oportunidad que en su momento una ingeniera que aprecio mucho, la ingeniera Flor Ángela, creo que Giovanni la conoces, y el ingeniero Gonzalo Pérez, en su momento consiguieron un convenio para pasantías con el INVIAS en la UPTC, y de esa misma forma tuve la oportunidad de entrar a ser pasante en el INVIAS, de entrar y quedarme mucho tiempo y empezar toda mi vida profesional, y hasta hoy pues que ya soy subdirector del INVIAS. Entonces, esto es decirles
que qué bueno es, pues, al que coge esta línea de infraestructura, a esta línea de vías, que hoy el INVIAS y el Ministerio de Transporte está facilitando con estos programas para que los estudiantes empiecen en esa formación, dadas las necesidades tan grandes que tenemos todavía de infraestructura, de inversiones en vías terciarias en nuestro país. Tenemos muchas cosas por hacer, entonces va a existir mucho trabajo ahí en ese campo. Ricardo, ¿te parece que le demos una oportunidad a nuestro público que nos haga sus preguntas? Claro que sí, sí señor. Eso, entonces, Adelante, Luis Eduardo. Aló, ¿me escuchas, Ricardo? Sí, señor. sí señor, te escucho. Perfecto. Bueno, de antemano quería agradecerte, digamos, el trabajo que se viene realizando en el INVIAS. Tuve la oportunidad hace un año de escucharte en otro evento, justamente, digamos, de todo lo que estás mencionando y los avances que está procurando hacer el INVIAS hacia nuevos proyectos, hacia facilitar, digamos, la inversión hacia la red terciaria. Y me gustaba mucho un tema que comentabas, era la relación que hay de la vía terciaria con los productos agrícolas del país. Y cómo, digamos, en una buena red terciaria, pues no se encontraba de pronto algunos productos o la producción de algunos productos agrícolas. Yo quisiera saber puntualmente cómo se ha venido desarrollando esos kilómetros que se tenían planteados desde el plan de desarrollo, cómo se vieron afectados ahora en esta época de pandemia y hacia dónde van en los próximos 2 años con ese desarrollo de nuevos kilómetros. Gracias, Luis Eduardo. Sí, en este momento nosotros estamos adelantando en los 2 años que se llevan exactamente ya, creo estos 2 días, completo mañana 2 años, justamente en la subdirección. Llevamos 1.200 kilómetros se encuentran contratados para vías terciarias a través de los recursos de OCATPAS, que son regalías que el INVIAS maneja para 478 municipios y en los cuales ya llevamos 580 kilómetros entre placahuellas, entre asfaltitas, entre tratamientos y entre asfaltos. Llevamos 54 puentes construidos en los 2 años. Llevamos un puente, otro tema es, las vías terciarias no es solamente la vía, sino hay departamentos como Vaupés, Guainía, Amazonas, Putumayo, Chocó, que las vías son caminos ancestrales. Entonces, creamos también una cartilla para caminos ancestrales y ya hoy estamos entre caminos ancestrales y puentes ancestrales. Estamos entregando justamente esta semana un puente en Barrancominas, el nuevo municipio que se creó en Guainía. Se entregaron casi 1 kilómetro de caminos ancestrales en Putumayo, demostrando que también tenemos que dar esa oferta de otro tipo de intervenciones en estos departamentos y a estas comunidades. Se están interviniendo, tenemos contratadas 574 kilómetros de vías secundarias, que ya son las vías departamentales, y estas a través de los contratos plan, ya tenemos un avance de 350 kilómetros en 5 departamentos específicamente: Antioquia, Caldas, Tolima, Santander y Boyacá. Está el 70% de estas vías y una muy importante en Junín Barbacoas, en el departamento de Nariño. Esto a través de vías secundarias, vías que nosotros, a través de unos recursos que tenemos, contratos plan, hacemos como lo hacemos con las vías terciarias, con los municipios. En este caso, nosotros lo hacemos con los departamentos. Eso es casi 1 billón de pesos. Lo que les mencioné, regalías, son casi 1.2 billones de pesos que tenemos ya en ejecución. Y estas de los corredores productivos del programa Colombia Rural, el año pasado se firmaron. Yo creo que cuando en su momento hice la presentación todavía no estaban firmados. A hoy ya están 183 corredores productivos en licitación en este momento. Para la ingeniería, entrar al SECOP 2 o al SECOP 1, hoy vías terciarias, creo que ustedes revisan el portal, somos los que estamos sacando. Interventorías, prácticamente 2 o 3 por semana. Convenios con municipios y de esta contratación,
para los municipios y para los corredores productivos. Son 950 los que están postulados y se espera los 700, casi 700 que faltan, que queden firmados antes de finalizar el mes de noviembre. De esa forma, poder atender en estos 2 años cerca de 900, exactamente son 955 corredores productivos que están evaluados y que están dentro del programa. 183 que ya empezaron y los restantes que están por firmar y empezar antes de terminar este año. Y eso por parte de ese. Y existe otro programa que está enfocado hacia otro inconveniente, digamos, una problemática grande que el país tiene también, y pues que también está a mi cargo, que es la red férrea desarticulada y abandonada, la que durante muchos años, después de que se acabó Ferrovías, la dejaron abandonar, la dejaron invadir, la dejaron caer, desaprovecharon mucha infraestructura y eso estaba llevando a que hoy en día perdamos muchos predios y corredores importantes y corredores que también sirven de interconexión entre las veredas, los municipios, y también prestarle una solución. Para prestarle una solución se creó otro programa que se llama Vive Colombia Vías Verdes. Vías Verdes es un programa realmente que se viene haciendo en España, en Estados Unidos, donde estos corredores que ya son inactivos, estos corredores que, dadas las características operacionales, porque ya no, el corredor férreo ya no se va a activar, se utilizan para activarlos de forma que estos mismos se vuelvan turísticos, se conviertan en corredores de comunicación interveredales o de los municipios. Y de esta forma vamos a empezar con 5 corredores verdes pilotos muy hermosos, que van a permitir la interconexión también entre estas regiones. Muchas de estas vías verdes se están convirtiendo en muchas regiones vías terciarias. Entonces la comunidad empezó a colocarle material, o los mismos alcaldes. Entonces muchos hoy transitamos por muchas de las vías férreas que en su momento eran y convirtiéndose en vías verdes. Entonces, de esta forma logramos, ya para el próximo año vamos a tener 30.000 millones de pesos para empezar a recuperarlos, para empezar a solucionar una problemática muy fuerte que era en cuanto a los activos del Estado abandonados, todas estas estaciones férreas que son activos culturales, que hacen parte del patrimonio histórico del país, pero que los estábamos dejando perder. Entonces estamos recuperando estas estaciones a través de este programa, generando que también exista un turismo rural dentro de estas comunidades. Esto como en asocio a las inversiones que se vienen haciendo, Luis Eduardo. Ricardo, muchas gracias por tu respuesta. Por último, sí me gustaría hacerte una consulta y es ¿de qué manera van a tratar de evaluar este impacto que se genera en temas agrícolas de estas vías terciarias? ¿Existe una posibilidad, digamos, amplia para la academia de estudiantes que puedan no solo incorporarse desde el área de ingeniería civil o de vías, sino también agrícolas, sociales? Que creo que puede desarrollarse un proyecto conjunto, por ejemplo, con el INVIAS y con muchas instituciones educativas a lo largo de todo el país, que ayuden a medir ese gran impacto de ese esfuerzo que está haciendo la nación y el INVIAS en la red terciaria. Se está trabajando, y eso es otro tema, no había llegado allá, en una herramienta, algo muy importante para la transparencia de los recursos, para el seguimiento de los recursos, para los resultados y las estadísticas, y lo que mencionas muy cierto es qué tanto yo puedo medir el impacto de estas inversiones sobre estos corredores. Se está haciendo una aplicación, un aplicativo que aproximadamente para el mes de noviembre se va a subir ya a la plataforma del INVIAS,
donde todos van a poder revisar el estado actual, el avance, los corredores, pero aparte de eso, este aplicativo va a tener un enlace con la Agencia de Desarrollo Rural. La Agencia de Desarrollo Rural, quien es la entidad que viene facilitándonos a través de la UPRA, que es como la subdirección que manejan, donde manejan todos los corredores productivos, entendiéndose, ellos allá los determinan, que el corredor de la papa, de la yuca, a cada corredor le tienen unas características y unos indicadores. Esos mismos van a estar en este programa, de tal forma que no solamente nosotros, y lo que mencionas es muy cierto, muchas veces no queremos que se quede como en la revisión de el contratista cumplió la obra a cabalidad, terminó. No, ¿cuál es el impacto real sobre la productividad en ese corredor? Entonces, de esta misma forma, esta app compartida entre la Agencia de Desarrollo Rural y el INVIAS va a tener esa información, Luis Eduardo. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora a la que se supone deberíamos terminar. No sé si Ricardo o Giovanni quisieran como hacer alguna mención adicional frente a lo que aquí hemos observado. Les recuerdo el énfasis del evento es todo el tema del desarrollo a partir de estos proyectos de ingeniería. Claramente el tema de las vías terciarias va ligado al tema del desarrollo de los municipios. No sé si Giovanni, de pronto tú quieras hacer un comentario adicional frente a todo lo interesante que ha expuesto Ricardo, o si Ricardo quiere de pronto mencionarnos algunas ideas concluyentes frente a la exposición que acabas de hacer tan interesante. Giovanni, de pronto tú primero. Sí, sí, gracias. Sí, yo pienso que, digamos, de lo que hemos hablado el día de hoy, digamos, un poco el mensaje es que en Colombia se está trabajando de manera intensiva en poder generar una verdadera red de transporte en el país, con esfuerzos de cada una de las instituciones que tienen a su cargo pues, los diferentes tipos de proyectos, y en este caso, digamos, de la red terciaria a cargo del INVIAS y directamente de la oficina de Ricardo. Yo creo que un poco lo más importante de todo esto es que logremos articular esa red de las decisiones que se tomen en las diferentes instituciones, en el INVIAS, en la ANI, en el Ministerio de Transporte, etcétera, pues sean decisiones articuladas, sean decisiones integradas, y que de esa manera los proyectos pues no trabajen aisladamente, sino trabajen como un sistema, y de esa manera se pueda obtener en un mediano plazo, digamos, una verdadera red integrada de transporte en el país. Indudablemente, muchas veces, por diversas circunstancias, por falta de comunicación, por intereses, porque no se da el flujo de comunicación adecuado, pues de pronto las instituciones no logran ese nivel de coordinación, y yo creo que es un área de oportunidad muy interesante y muy importante en la cual se debe trabajar para que logremos esa articulación en los proyectos, esa articulación en las ideas, y finalmente lograr el objetivo, y es que el país sea competitivo, que es, digamos, la esencia de lo que se busca con una verdadera red de transporte en los diferentes modos que se tiene la posibilidad de mover la carga y las mercancías en el país. Yo creo que si logramos eso, vamos a tener un camino recorrido bien importante. Muchas gracias, Giovanni. No sé si Ricardo quieres agregar alguna idea final frente a tu exposición y lo que acaba de mencionar Giovanni, un tema muy de articulación. Sí, no, Giovanni, como lo menciona, claramente antes no se podía, al no contar uno con la información de los corredores estratégicos, de la localización y la verificación, lo que se hacía era una inversión muy dispersa. Entonces, cada municipio, cada alcalde, y ni siquiera cada alcalde, sino de pronto cada persona en su momento presentaba su necesidad sin mirar si esa inversión realmente iba a beneficiar a una comunidad completa o realmente iba a generar una competitividad en la región. Entonces, eso es uno de los, yo pienso que las inversiones y los recursos que logremos hacer son muy importantes, y esa es la búsqueda de esto, una cosa que hoy en la búsqueda de recursos hacia otros países, el tener nosotros una línea clara
está permitiendo que en los países y más los donantes nos vean la seriedad a la hora de hacer inversiones. Entonces, nosotros logramos presentar un proyecto con esta estrategia de corredores de mantenimiento rutinario, periódico, mostrarle hacia la región del Catatumbo. Se hizo una presentación de un proyecto a la fundación de Warren Buffett y logramos traer 150.000 millones de pesos para unos corredores productivos solamente en esa región del Catatumbo, todo a través de esta misma estrategia del programa Colombia Rural. Entonces esto está llevando a que ya nos vean organizados, nos vean que tenemos una línea clara, que falta mucho trabajo por hacer, pero que si nosotros podemos conocer claramente, realmente, de todas esas necesidades, no podamos seguir con el discurso que es que las vías terciarias están abandonadas porque no hay plata. De pronto era porque también no teníamos una priorización sobre cuáles invertir. Eso como para terminar y dejarles el mensaje que durante años anteriores las 4G, las doble calzadas que buscaban a Bogotá, comunicar con Buenaventura, comunicar con la costa atlántica, fueron la prioridad. Hoy la prioridad de este gobierno ha sido, vamos hacia estas vías terciarias, y es de ahí donde pasamos ese salto tan fuerte de pasar del 2018 de 4.500 a casi 3.2 billones de pesos que hoy tenemos en ejecución y que esperamos que el próximo año la cifra aumente. Hasta hoy en el presupuesto nacional nos colocaron 1.4, es suficiente, pero esperemos que sea mucho más. Entonces, como decirles que hay mucho trabajo y se vienen muchas cosas adelante para las vías terciarias. Muchísimas gracias, Giovanni y Roberto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Giovanni.